Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar un gráfico de gases en función del tiempo. Bien, ¿qué tenemos en este gráfico entonces? Por este lado tenemos la abundancia, como acá pueden leer. ¿Sí? Acá se va a representar la cantidad, la abundancia de gases que tenemos. Fíjense que acá les aparecen los gases, en azul va a estar representado el oxígeno, que sería este que tenemos acá. En amarillo el metano, que sería esta curva que tenemos por acá. En rojo el dióxido de carbono, sería esta que tenemos acá. Y por último el agua en celeste, que sería esta que tenemos acá. Nosotros nos vamos a centrar en el oxígeno y en el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo hacemos para leer esto? En este lado tenemos el tiempo, como ustedes pueden ver, el tiempo en millones de años. ¿Sí? Esta M y esta A significa millones de años. Acá tenemos 4.600 millones de años atrás en el tiempo, ¿sí? Cerca de lo que sería la Tierra primitiva. Y entonces vemos cómo el tiempo va disminuyendo, fíjense que los números van bajando, hasta llegar a la actualidad. La actualidad sería ahora. Entonces nos va mostrando cómo es la composición de la atmósfera en el tiempo, cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, por ejemplo, hace 4.000 millones de años atrás, ¿cómo era la atmósfera? Bueno, venimos por acá arriba, así, y vemos que tenemos acá un signo de interrogación. ¿Qué significa este signo de interrogación? Bueno, esto es como una duda, como que se cree que acá empieza a aparecer el dióxido de carbono. ¿Sí? Acuérdense que esta curva en color rojo corresponde al dióxido de carbono. Entonces acá empieza a haber dióxido de carbono. ¿Sí? También se puede ver que hay mucha cantidad de agua. Pero bueno, como les dije antes, nos centramos solamente en el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, por ahora lo único que hay es dióxido de carbono. Oxígeno no hay. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos que en la Tierra primitiva no había oxígeno? Entonces, esto era de esperar, ¿sí? Que haya mucho dióxido de carbono, que era lo que vimos que había en la atmósfera primitiva, y nada de oxígeno. Entonces, lo que podemos ver con el dióxido de carbono es que a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? A medida que nos vamos moviendo hacia la actualidad, ¿qué pasa? Va bajando. ¿Ven que va bajando, va bajando, va bajando? Eso quiere decir que está disminuyendo el dióxido de carbono. ¿Sí? En la actualidad empieza a aumentar un poquito. Lo otro que nos interesa, que les dije, era el oxígeno. Bueno, ¿qué pasa con el oxígeno? Con el oxígeno podemos ver que su curva empieza a aparecer acá, cerca de los 3.800 millones de años atrás. O sea que acá empieza a aparecer el oxígeno, ¿sí? Y empieza a ir aumentando su abundancia, su cantidad, su concentración. Va aumentando y cada vez aumenta más. Fíjense que acá, a los 2.200 millones de años, empieza a haber un crecimiento muy elevado de oxígeno, ¿sí? Acá se produce también, como siempre sigue aumentando, ¿sí? Lo importante que ustedes vean es que siempre aumenta. A partir de esta fecha se nota más el aumento del oxígeno. Bueno, vamos a pasar a la próxima diapositiva. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es lo siguiente. ¿Cómo explicamos estas variaciones? Bueno, ¿cómo las explicamos? Fíjense que nosotros habíamos visto la aparición de 3 células. La primera era una célula anaeróbica, ¿sí? Anaeróbico quiere decir que vivía en un ambiente sin oxígeno. Entonces, esta célula, la primera célula anaeróbica, va a estar ubicada en esta etapa, ¿sí? En esta etapa en la que no había oxígeno. Hasta acá. ¿Sí? Igual esta célula sigue estando. Lo que pasa acá, si hace 3.800 millones de años atrás, es que aparece esta célula. La célula anaeróbica autótrofa, que era la que hacía fotosíntesis. ¿Sí? Cuando un organismo hace fotosíntesis, lo que hace es absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno. Y esto se los marca acá en color y grande porque nos va a permitir entender mejor este gráfico.
si esta célula que apareció hace aproximadamente 3.800 millones de años atrás libera oxígeno, lo que se espera con el oxígeno es que empiece a aumentar. Entonces por eso vemos este aumento, ¿sí?, de oxígeno. Porque esta célula anaeróbica autótrofa, ¿sí?, que hace fotosíntesis, libera mucha cantidad. Libera oxígeno y libera oxígeno y libera oxígeno. ¿Sí? Entonces la cantidad de oxígeno fue aumentando. Y acá, hace 2.200 millones de años atrás, empezó a aumentar en mucha cantidad. ¿Sí? Ya se acumuló el oxígeno y entonces empezó a crecer cada vez más la cantidad. Y entonces acá, en esta etapa, es en la que creemos, ¿sí?, que se formó la capa de ozono. ¿Sí? Acuérdense que la capa de ozono está formada por oxígeno. Entonces, en la pregunta que yo les hice a ustedes, le dice, bueno, ¿qué pasa con el oxígeno? Bueno, aumenta. Y con respecto a la temperatura, y bueno, al aumentar la cantidad de oxígeno, se forma la capa de ozono y la temperatura de la Tierra desciende. ¿Sí? Y eso se relaciona y tiene correlación con la hipótesis de Oparin-Yaldan. Si recordamos la hipótesis de Oparin-Yaldan, se propone que la temperatura de la Tierra desciende, ¿sí?, debido a la formación de la capa de ozono. Fíjense cómo todo está relacionado. Bien, y entonces, y a su vez, al absorber el dióxido de carbono, nosotros podemos ver que cuando aparecen estas primeras células anaeróbicas autótrofas que hacen fotosíntesis, al ir absorbiendo la cantidad de dióxido de carbono, esta cantidad de dióxido de carbono va disminuyendo, ¿sí? Y cada vez se nota más esta disminución. En esta etapa se nota mucho más, aumenta mucho el dióxido de carbono, aumenta mucho el oxígeno y baja mucho el dióxido de carbono. Entonces, bueno, eso es lo que básicamente esperaba que entendieran de este gráfico. Espero que haya sido claro. Por último, lo único que queda acá es la célula aeróbica, es decir, una célula que depende del oxígeno para su supervivencia. Entonces, ¿cuándo aparece esta célula aeróbica? Y bueno, va a estar más o menos ubicada por acá, ¿no? Cuando ya la concentración de oxígeno era muy elevada. ¿Sí? Entonces, esta célula, la última que aparece, lo que tiene de beneficioso es que al utilizar el oxígeno, al aprovechar el oxígeno, que era muy abundante en esta parte de la Tierra, hace un proceso a partir del cual genera mucha energía. A partir de la glucosa circundante genera mucha energía. Así bueno, esos eran los tres tipos de células que aparecen y cómo se relacionan con este gráfico de abundancia versus tiempo. Bueno, cualquier duda, como saben, me pueden mandar mensajes por el Classroom y se las contesto. Hasta luego.